Osorio Romero, profesor investigador del Colegio de México, consejero del IBIC y coordinador de la obra, nos brinda un mensaje. Muchas gracias, buenos días. Voy a hacer una pequeña presentación sobre a mí me preocupa el pueblo. Entre 1950 y 1980, México experimentó un importante incremento en su ingreso por habitante. En valores constantes casi se triplicó. Sin embargo, a pesar de este éxito, otros países tuvieron mejores resultados. Dentro de una muestra de 105 países, México pasó de ocupar el lugar número 37 en 1950 al lugar número 41 en 1980. Es decir, México perdió 4 lugares en el ranking mundial a pesar de sus éxitos económicos. Para 2015, México ocupaba el lugar número 64, es decir, un retroceso de 23 lugares con respecto a 1980 y 27 con respecto a 1950. Este descenso relativo de México en la economía mundial se explica tanto por el pobre desempeño de la economía nacional como el innegable éxito que han tenido otros países, especialmente los asiáticos. El estancamiento económico y el crecimiento de la desigualdad que ha experimentado nuestro país por más de 3 décadas han llevado al pesimismo a muchos estudiosos a proponer soluciones conformistas para mitigar el atraso. Sin embargo, debemos de aspirar a ser más que solo, como lo dice el eslogan, un país justo e incluyente. La mayor parte de los países que han logrado el bienestar económico no se fijaron en ese eslogan como meta, sino que estas aspiraciones se materializaron en el desarrollo. México tiene el tamaño y los elementos para convertirse en una potencia media. Con una población de poco más de 100 millones de habitantes, podemos aspirar a ser tomados en cuenta por la comunidad internacional al nivel de países como Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Corea del Sur, Italia o Canadá. Todos ellos con niveles de población similares o inferiores a los de México. ¿Cómo lograrlo? Planificando el desarrollo, como lo han hecho todos los países exitosos. Para esto no hay que inventar el hilo negro, solo basta echar una mirada hacia países que han logrado desarrollarse en unas cuantas décadas. El caso de Alemania en el último cuarto del siglo XIX, Japón a principios del siglo XX, Corea del Sur y Taiwán en la segunda mitad del siglo XX, China a fines del siglo XX y principios del siglo XXI, y más recientemente Vietnam. Al estudiar a todos estos países, lo que encontramos es que en todos ellos hubo una intención verdadera de desarrollarse y planificaron su economía para acelerar el desarrollo y alcanzar a los países líderes en unas cuantas décadas. En todos estos países existió un Estado desarrollador. El Estado desarrollador es un Estado que busca el desarrollo capitalista acelerado, pero que planifica mediante un plan racional, consensuado, que consulta la propiedad privada nacional con la dirección del Estado. Los instrumentos que emplea esta estrategia son varios, pero ninguno de ellos puede considerarse de forma aislada, sino que deben verse como parte de la estrategia global, donde cada pieza forma parte de un mecanismo. Desde esta perspectiva, ninguna política tiene sentido por sí misma. Su relevancia estriba en que contribuyen al logro del objetivo común, que es la grandeza de la nación. De todos los ingredientes que se requieren para lograr un programa exitoso de crecimiento de países avanzados, destacan 2, el nacionalismo y la burocracia. El nacionalismo sirve como el impulso inicial del desarrollo y al mismo tiempo el desarrollo fortalece el nacionalismo. Para crecer, México debe recurrir una vez más al nacionalismo y a elevar la autoestima nacional. Una manera de entender la relación entre el nacionalismo y el crecimiento económico, como ha sucedido en Alemania, Japón, Corea del Sur, Taiwán, China y Vietnam, es invocando en la discusión de Ortega y Gasset sobre la palabra incitación. Por esto, la palabra que más sabor de vida tiene para mí, una de las más bonitas del diccionario, es la palabra incitación. Solo en biología tiene este vocablo sentido. La física la ignora. En la física no es una cosa incitación para otra, sino solo su causa. Ahora bien, la diferencia entre causa y incitación
es que la causa produce solo un efecto proporcional a ella. La bola de billar que choca con otra transmite a esta un impulso en principio igual al que ella lleva. El efecto es en física igual a la causa, mas cuando el aguijón de la espuela roza apenas el ijar del caballo pura sangre, este será una corpeta magnífica, generosamente desproporcionada con el impulso de la espuela. La espuela no es la causa, sino la excitación. Al pura sangre le bastan mínimos pretextos para ser exuberantemente excitado, y en él responder a un impulso exterior que es el dispararse. Las corbetas equinas son en verdad una de las imágenes más perfectas de la vida pujante y no menos la pesca nerviosa, de ojo inquieto y venas trémulas del caballo de raza. Así debía de hacer aquel maravilloso animal que se llamó Incita, Calígula nombróse en la obra. Los nacionalistas incitaron a los campesinos chinos y a los burócratas del MITI a corregir las inconsistencias del status quo vis-a-vis las potencias extranjeras. El desarrollo económico fue una receta para superar la depresión, prepararse para la guerra, pelear la guerra, llevar a cabo la reconstrucción y la independencia económica. Lo que debemos de hacer los mexicanos es lo que Vega recomendaba: hacer política comparada, tener la capacidad de aprender las cualidades esenciales de un país o grupo de países y utilizarla con el fin de estructurar la política de otro. La legitimidad de las intervenciones económicas del Estado de Asia Oriental y la determinación del desarrollo de su población revelan un fenómeno monográfico, un verdadero problema en la constitución política comparada. Para Hirschman, este es el fenómeno más importante a considerar en la estrategia de desarrollo económico. Al respecto escribió: si tuviéramos que pensar en términos de un agente aglutinante para el desarrollo, se pregunta, ¿no estaríamos simplemente diciendo que el desarrollo depende de la capacidad y la determinación de una nación y sus ciudadanos a organizarse para el desarrollo? Tal vez no sea tan tautológico y vago como suena. El hecho de que un país esté rezagado lo obliga a hacer de su desarrollo un proceso más intencionado y menos espontáneo que lo que ocurrió en los países de los primeros puntos del proceso. Como Hirschman, Charles Johnson fue el término aglutinante del desarrollo de Asia Oriental en el contexto del desarrollo tardío y del nacionalismo revolucionario. No habla de un nacionalismo idealizado, sino del que surgió de la guerra y el imperialismo y se manifestó de varias maneras: comunismo en Corea del Norte, Estado desarrollador capitalista en Japón, Corea del Sur y Taiwán, y socialismo del mercado chino. También es por esta razón que los estados desarrolladores de Asia Oriental tienen mucho más en común que con las naciones europeas atrasadas de finales del siglo XIX, como Alemania, y menos con las sociedades en desarrollo contemporáneas como América Latina y Europa. Ya casi termina. De hecho, Hirschman argumenta que estos contextos de ausencia de una inseguridad desafiante explican por qué América Latina no ha podido evolucionar a lo largo de la senda del desarrollo. El otro elemento es la burocracia. Schneider sostiene que la principal diferencia que hubo entre los estados desarrolladores de Asia del Este y los de América Latina fue la estructura de la burocracia, especialmente la tradición latinoamericana es una burocracia fluida, pero débilmente institucionalizada en cuanto a los nombramientos políticos, la estructura de poder y su representación. En otras palabras, es una burocracia designada, en la que decenas de miles de funcionarios son afectados por los cambios de gobierno, en lugar de tener una burocracia profesional o meritocracia, como las que se encuentran en Alemania, Japón, Corea del Sur o China. Este elemento constituye una diferencia radical con respecto a lo que sucede en el este de Asia. En burocracias designadas, sostiene Schneider, el poder de los burócratas es altamente inestable y sus intereses no se pueden leerse simplemente viendo el organigrama. Estos funcionarios ocupan cargos administrativos, pero raramente administran de una manera beberiana. Además de administradores, estos funcionarios son también importantes actores políticos, en la medida que tienen amplia discrecionalidad.
pero carecen de bases de poder independiente. Por lo tanto, los burócratas de los estados de América Latina no constituyen un poderoso grupo social con intereses predecibles y coherentes, sino que son comisionistas, negociadores de contratos, especuladores, etc. Nace la relación entre la democracia y la empresa, ha sido aprendida y perfeccionada a lo largo del tiempo a través de un largo proceso de adaptación institucional, a veces dando más espacio al sector privado para regularse a sí mismo y a veces quitándole ese espacio para que a partir de esa experiencia finalmente sea posible guiar un modo de colaboración público-privada que cumpla con las exigencias del mercado. Otra forma de decir esto es que el Estado desarrollador es un fenómeno tecnológico que ocurre a lo largo de un periodo prolongado de tiempo con varias encarnaciones preparándose para adaptarse a nuevas realidades. Además del nacionalismo y una burocracia beberiana, el Estado desarrollador requiere de otros instrumentos, pero por ahora lo dejamos aquí. Las diferentes propuestas que componen el proyecto de la responsabilidad del porvenir intentan aportar al debate nacional que se produce con motivo de las próximas elecciones. Los trabajos de esta colección buscan contribuir con seriedad a analizar y dar respuesta a las diversas preocupaciones sobre las condiciones generales del país que no están generando el desarrollo y la mejora económica y social que merecen los mexicanos. Enhorabuena, muchas gracias.